Leemos en Gálatas capítulo 5, 22, para que usted prepare su Biblia. Este día vamos a comenzar a estudiar, y posiblemente nos lleve 2 o 3 sesiones, el tema de el fruto del Espíritu Santo en el creyente. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En contra de tales cosas no hay ley. En primer lugar, queremos decir 2 cosas. Una, que es el fruto del Espíritu en el creyente. O sea que el hecho de que seamos amorosos o que tengamos paz, paciencia o mucha fe, eso no es algo propio del cristiano, sino que eso es el fruto que el Espíritu Santo está manifestando o dando a través de el cristiano. Claro que el cristiano se da al Espíritu Santo, se sujeta para que el Espíritu Santo haga esta tarea, esta obra, este fruto en cada uno de los cristianos. Esa es una cosa. La otra es que pongamos atención al hecho de que dice la palabra de Dios, mas el fruto. No dijimos los frutos del Espíritu de Dios, sino que el fruto. O sea que el fruto es uno. El fruto del Espíritu Santo a través o en el creyente es uno. Imagínese usted un fruto. Pensemos en una flor, tal vez en una flor grande, con un gran centro. Ahí ese centro es el amor. Y cada uno de los pétalos va a ser uno de estas características de este fruto del Espíritu de Dios en el creyente. Cada uno de estos pétalos va a ser uno paz, uno fe, uno gozo, uno templanza, otro paciencia. El fruto completo va a tener entonces estas características, estas cualidades, el buen fruto del Espíritu de Dios en el creyente. Pero si no tenemos alguna parte de este fruto, ese fruto está incompleto. Es como que si viéramos una flor con alguno de sus pétalos deshojados y por tanto ya no es atractiva la flor. Ya se ve como derruida, como arruinada, como una flor que nadie la va a querer. Bueno, con esas aclaraciones, entonces ahora pasemos a otra aclaración, una tercera, y es que este fruto del Espíritu de Dios en el creyente podemos clasificar sus pétalos, siguiendo con el ejemplo de la flor, o sus partes de este fruto, en 2 partes. Uno, las partes que tienen que ver con el creyente, más directamente, o sea, con su desarrollo, con su transformación, con su renovación espiritual, y que es para que el cristiano realmente se sienta bien, viva una vida abundante, una vida con toda la bendición de Dios. Este sería una de las del grupo de estos diversos componentes del fruto del Espíritu de Dios. La otra parte o la otra mitad sería aquellas partes de este fruto que tienen que ver con el prójimo. En otras palabras, podríamos decir que unas
una de estas partes, una de estas mitades de estos frutos tiene que ver con Dios, más directamente, entre Dios y nosotros, como creyentes, y la otra parte como todo aquello que tiene que ver entre el cristiano y su prójimo. Bueno, dicho esto, entonces vamos a ver, creo posiblemente que hoy no nos alcance el tiempo más que para ver, y con los que vamos a comenzar, que son las partes de este fruto que tiene que ver con Dios y con el desarrollo más directamente del cristiano. Veamos el primer fruto, el amor, como parte central de este fruto del Espíritu. Dice Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo, porque creyó y posteriormente le pidió que fuera lleno del Espíritu Santo, entonces ha recibido la llenura del amor de Dios también, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de amor. Entonces ya está capacitado para amar, ¿verdad? Pero podemos preguntarnos, ¿de qué manera se manifiesta este amor? ¿Cómo lo vamos a manifestar? Porque alguno podría decir, yo soy una persona, un cristiano muy amoroso, pero le preguntaríamos, ¿cómo lo manifiesta usted? ¿Cómo lo manifiesta en sí mismo y con respecto de terceros, es decir, del prójimo? De manera que el amor no se va a manifestar más que por las otras características de este fruto del Espíritu de Dios. Podemos pasar entonces al siguiente, o hablemos un poquitillo más del amor. En 1 Corintios capítulo 13 y verso 1 tenemos una referencia muy precisa y muy contundente respecto del amor. Dice, si hablara lenguas humanas y angélicas, si tuviere profecías, si entendiese todos los misterios, si tuviere toda la fe, y no tengo amor, de nada me sirve. Vemos que entonces la palabra de Dios, antes de hacer todas estas cosas, por el poder de Dios y por el poder del Espíritu Santo y en el nombre del Señor Jesucristo, nos pide que desarrollemos esta cualidad, que dejemos que el Espíritu Santo nos mantenga llenos de Él, porque al principio nos llena y amamos, pero conforme vamos caminando, como que nos enfriamos y entonces la llenura del Espíritu no está en nosotros. Aunque el Espíritu Santo no se va, pero su presencia disminuye en nosotros. La palabra de Dios describe esto como entristecimiento del Espíritu o apagamiento del Espíritu. Y de esa manera también disminuye el amor. Y al disminuir el amor, las manifestaciones de ese amor también desaparecen. ¿Qué manifestaciones de ese amor podemos expresar? Considerando siempre la cita de Gálatas 5:22 que nos describe nueve características de este fruto del Espíritu. Vamos a comenzar con la fe. Hebreos 11:1 dice que la fe, ¿qué es la fe? Pues la fe es la manifestación, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir,
esa cualidad que Dios le da al cristiano de creer sin haber visto, de creer algo que está en el futuro, de creer algo que tal vez es imposible. Es la fe que verdaderamente agrada a Dios y que solo Dios puede poner y desarrollar en el cristiano a través del Espíritu Santo. Entonces la fe es la manifestación del amor en creerle a Dios. Quiere decir que aquel que no le cree a Dios, como que está fallando en su relación con Dios, en su amor con Dios, en su relación de amor con Dios. Y por tanto no puede tener fe en Dios, porque conforme se disminuye esa relación, ya no se cree en Dios, porque se olvida lo que es Dios, lo grande que es Él, lo poderoso, lo infinitamente bueno, lo maravilloso que es, y más que eso, que es nuestro Padre Celestial y que además está dispuesto a manifestarse en nuestra vida y a responder a nuestras peticiones y necesidades. Es decir, entonces, que esta fe es la manifestación del amor en el creerle a Dios. Si nosotros no le creemos a Dios, seguramente que podemos decir también que no lo estamos amando como debemos de amarlo. Continuamos entonces y podemos leer también respecto de la templanza. La templanza significa control, dominio propio o control propio. ¿Y por qué es tan necesario esto? ¿Por qué es tan necesario el dominio propio, la templanza? Porque eso es lo que nos va a dar realmente la calidad como de hijo de Dios, de controlar circunstancias, de controlar emociones, de controlar el mundo y sus tentaciones, etcétera, etcétera. Dice segunda de Timoteo capítulo 1 y verso 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vemos entonces que si nosotros no tenemos dominio propio, entonces seguramente que vamos a ser personas acobardadas, cristianos acobardados. ¿Y qué hablar del poder de Dios o del poder que necesita el cristiano para enfrentarse a las luchas que Dios le propone o permite en su vida? Pues no va a ser un cristiano victorioso en su vida, en su lucha. No va a ser un cristiano valiente, un cristiano esforzado, sino que va a ser un cristiano apagado, un cristiano derrotado, un cristiano que como que se quedó estancado y no progresa en nada. Además de que también al no tener control o dominio propio, lo va a arrastrar sus propios sentimientos, sus propias pasiones, sus propios pecados y nunca va a estar feliz él por la vida de cristiano que lleva, ni mucho menos va a agradar a Dios en esas circunstancias. Continuamos entonces con un tercer elemento de este amor de Dios o de este fruto del Espíritu manifestado con cada una de estas cualidades nuevas del cristiano. La paz. La paz en el cristiano
es la manifestación del amor que confía en Dios. Es decir, si yo tengo gran amor a Dios, lo voy a manifestar a través de confiar en Él. ¿Y en qué se diferencia de la fe? Pues que acá estoy hablando de mantenerme tranquilo, sosegado, seguro, confiado ante las circunstancias que me toquen que vivir, en paz. Como la palabra de Dios nos enseña al respecto de la paz, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, que el hecho de que nosotros estamos pensando y guardando y meditando y, por decirlo de otra manera, rumiando constantemente la palabra de Dios y las cosas de Dios y nuestra relación con Él y las maravillosas promesas que Dios tiene para nosotros, eso nos va a mantenernos en una posición espiritual firme que va a estar por arriba de las circunstancias, de los problemas, de las necesidades que nos toque que enfrentar. Esto es maravilloso hablando de nuestra vida terrenal. Y es algo esencial dentro de el reino de Dios en el cual nosotros estamos viviendo y nos estamos desenvolviendo durante nuestra vida terrenal. Porque Dios dijo claramente, podemos leer esto en Romanos capítulo 14 y verso 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz. Ahí vemos, es justicia y paz y también gozo. Enfoquémonos en la paz en este momento. Quiere decir que si nosotros no vivimos en paz, en primer lugar en paz con Dios, Él ya hizo la paz para nosotros, pero es probable que muchos de nosotros no hayamos hecho la paz con Dios o que circunstancias de nuestra vida nos hagan tener una contienda o una inconformidad delante de Dios en contra de Él. Estar insatisfechos según nosotros porque Dios no nos ayuda, porque Dios no nos responde, porque Dios ha permitido circunstancias adversas a nuestra vida. Pero acá claramente dice que el permanecer en el reino de Dios aquí en nuestra vida terrenal tiene mucho que ver con la paz que nosotros tengamos en nuestro corazón. Y esto no tiene nada que ver con que se resuelvan o no las dificultades de nuestra vida. No tiene nada que ver con las circunstancias económicas. Eso de que el cristiano a fuerza tiene que progresar y volverse millonario, esa es una aberración del Evangelio. Claro, Dios tiene bendiciones de todo tipo e incluye la bendición material y que nosotros tengamos lo suficiente, pero el Evangelio nunca ha sido ni será en primer lugar lo relacionado con las cosas terrenales, ni mucho menos con las riquezas terrenales. Entonces, el tener la verdadera paz de Dios nos pone en una dimensión donde Dios realmente nos colocó desde el principio, donde Él siempre nos quiere tener. Hablo del principio de nuestra vida espiritual, porque Él dice que nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Imagina esa posición. Pues, ¿quién estando sentado ahí no va a tener paz?
¿Quién no va a tener confianza, fe, seguridad si está en el mejor lugar que persona alguna puede estar? Pero claro, eso es espiritualmente hablando. Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de luz de su amado Hijo Jesucristo. Y allí nos quiere tener, pero nosotros podemos bajarnos ahí debido a nuestra falta de fe, debido a que nos angustiamos y perdemos la paz. Todo aquel que está angustiado y afligido no puede decir, yo tengo la paz de Dios. Definitivamente que la ha perdido. Y cuando vienen las pruebas, las necesidades, o en este tiempo que vivimos actualmente, es muy fácil perder la paz. Es muy fácil afligirse al oír tanta cosa, tanta circunstancia difícil. Vamos al cuarto elemento de este fruto del Espíritu de Dios que se quiere o Dios quiere desarrollar en el cristiano. Este cuarto elemento es el gozo. ¿Y qué es el gozo? Pues es el amor de Dios que satura al cristiano. Aquel cristiano que no está gozoso es que no está saturado, lleno, rebosante del amor de Dios y que no alcanza por la escasez del amor que hay en su corazón, por su sequedad de la presencia de Dios en su vida, no alcanza a rebosar, no alcanza a rebalsarse, ¿verdad?, de sí mismo en gozo, en felicidad. Entonces, sucede que el cristiano que no anda con gozo, anda con amargura, ¿verdad? Anda amargado, anda como que no fuera al cielo, sino que como que fuera al infierno, ¿verdad? Como que si se le hubiera retirado la salvación, pero a ninguno se le retira la salvación. La salvación es eterna. ¿O qué le predicaron a usted cuando recibió al Señor Jesucristo? ¿No le dijeron que iba a recibir la vida eterna? ¿O lo engañaron? ¿O esa es verdad? La palabra de Dios dice que es verdad. Pero leamos algo del gozo. Dice Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Veamos esto, no lo leamos a la ligera. Decimos, leamos rapidito los salmos para terminarlos de leer, porque son muchos. No, leámoslos despacio y poniéndole el corazón. ¿Qué es plenitud? Pues es el completo. Es lo completo de algo, la plenitud de algo. Así como dice la palabra de Dios, que en Dios, en Cristo, está la plenitud de Dios. Quiere decir que Cristo es Dios totalmente y completamente, igual que el Espíritu Santo y que el Padre. Entonces aquí cuando dicen en tu presencia hay plenitud de gozo, eso nos está indicando que en la presencia de Dios hay todo gozo, toda plenitud de gozo, completo gozo. Ahí no hay ninguna amargura que se cuele. Delicias a tu diestra para siempre. Además dice para siempre. Meditemos en esto, porque no hay muchos cristianos gozosos. Parece que el caminar los ha cansado, los ha angustiado, los ha afligido. No hay muchos cristianos gozosos.
no se percibe en nosotros ese gozo abundante que rebalsa y llega al que está enfrente de nosotros. ¿Y qué es este gozo? ¿De dónde viene? Salmos 23:5 nos lo explica. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces, el gozo es el rebalsar de la unción, de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Si no estamos gozosos, somos como aquellos vasos a media, o aquellos a medio llenar, o aquellos vasos que ya el líquido se les está terminando, que ya no alcanza, pero ni para un trago para el sediento que llega, ¿verdad? Usted sabe quién ha sido el hombre más gozoso que ha pisado la tierra, que ha vivido en la tierra. El Señor Jesucristo. Él. No pensemos que porque vivió una vida de sufrimiento entregada al propósito de la salvación del hombre y porque murió en la cruz, fue un hombre amargado como lo pintan, con el ceño fruncido, con una mueca de angustia. No, él fue el más gozoso de todos en la tierra, toda su vida. Dice Salmo 45:7, refiriéndose a él, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Aquí vemos que el óleo, la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es el óleo de alegría, es el óleo de gozo para el cristiano. Si tú te preguntas por qué estoy amargado, por qué ya no soy feliz, por qué ya no le encuentro gusto a la vida, ahí tiene la respuesta. Tu copa no está rebosando. Necesitas que Dios te vuelva a llenar como al principio. Necesitas que el Espíritu Santo te llene, te sature, te rebose, para que tú realmente estés gozoso. Porque ese gozo, dicho sea de paso, no es un gozo que te lo vas así, en esa manera, es un gozo que te lo vas a poder guardar o tener calladito ahí en tu interior. Pues alguno podría decir, no, yo sí estoy gozoso, hermano, pero ¿qué dicen los demás? Esa es la pregunta. Si cuando están contigo hay gozo de Dios a través de Él, si tú percibes el gozo en la otra persona, es que realmente está aquel gozoso. Si no, no, porque recordemos que todas estas son manifestaciones del Espíritu de Dios, es el fruto del Espíritu de Dios en el creyente. Y terminemos en Isaías 35:10 siempre con el gozo. Y no olvidemos que estamos hablando de aquellas características o partes del fruto del Espíritu de Dios que tienen que ver más con la vida del cristiano. Hablamos del amor, hablamos de la fe, hablamos del gozo y hablamos de la paz. Todas esas son partes del fruto del Espíritu de Dios que no pueden faltar en el creyente. Leemos Isaías 35:10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría,
y huirá la tristeza y el gemido. Mire qué maravilloso. Ah, sí, hermano, pero esto es para la eternidad. No, aquí, para acá es y para ahora es, porque la eternidad para nosotros comenzó cuando nosotros recibimos a Cristo. Amén. Señor Jesucristo nos abra el entendimiento para que realmente busquemos y andemos en estas maravillas que Dios tiene para nosotros.